Bueno, ahora vamos a la palabra. Hoy nos corresponde el libro de Esther, capítulo 5. Estaremos hablando acerca de Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 1 y versículo 2. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, frente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Ayer estábamos estudiando el capítulo 4 y había pues un llamado de parte de Mardoqueo para con Esther de que pidiese pues de que abogase en favor del pueblo de Israel. Y había una ley que no le permitía a Esther acercarse al rey si no fuese llamado. El versículo 11 dice que todo el pueblo sabía y todas las provincias sabían que si el rey, que si alguna persona, fuese hombre o mujer, entrase allí a la presencia del rey sin ser llamado, solamente había una ley respecto a esto, y era que había de morir. Y si el rey extendía su cetro, daba la oportunidad pues de que tuviese misericordia, si el rey hallase gracia ante esta persona y extendiese su cetro, alcanzara la misericordia. Y vemos que cuando Mardoqueo pues pide esta petición, Esther le recuerda esta ley que había al respecto de todo aquel que se presentaba delante del rey sin ser llamado. Y Mardoqueo le habla unas palabras y le llama la atención para que reflexionase, pues que el edicto había sido firmado y que la sentencia estaba ya sobre el pueblo de Israel, y que aunque Esther estuviese en el palacio, era judía también, y esta sentencia también le alcanzaría a ella. Pero le da una palabra Mardoqueo que le llama la atención y le dice que de alguna manera, dice, porque si callas absolutamente este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo tenía su confianza en Dios y sabía que Dios era grande y poderoso para librar a su pueblo, como hasta el día de hoy le ha librado, para guardar a su pueblo. La Biblia dice en el libro de los Salmos que Él es el guardador de Israel, que Él está a su diestra, y que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Dios en favor de su pueblo, para guardarle, para cuidarle. Y dice ahí, al final le da la palabra a Mardoqueo y le dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios tiene todo en su perfecta voluntad. No es casualidad, es las cosas que están escritas aquí en la palabra. No es casualidad las cosas que nos suceden a cada uno de nosotros. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios, hermano, encuadra todo para que todo salga bien. Esther, reconociendo pues que estaba en la oportunidad de defender a su pueblo, de pedir misericordia en favor de su pueblo, y sabiendo pues las leyes que estaban establecidas, manda pues a Mardoqueo para que junto con los judíos estuviesen en ayuno por 3 días, mas sin embargo ella también estaría allí con sus doncellas, porque hay mucha gente que le gusta que oren por mí, y muchas veces ellos no oran.
Esther le pidió a Mardoqueo que orara, que pidiera por ella, por ese acto que ella iba a hacer, y que ella también haría lo mismo, no solamente ella, sino también sus doncellas. Y bueno, nosotros hemos aprendido a través del caminar con el Señor que el ayuno tiene poder y que la oración tiene poder, y que cuando el ayuno y la oración se juntan, hermano, hay respuestas de parte de Dios. Hay un eslogan por allí que dice que con ayuno y oración no hay problema sin solución, y que con oración y ayuno no hay problema ninguno. Y dice ahí que Esther se encerró allí esos 3 días, Mardoqueo también. Dice el versículo que Mardoqueo fue e hizo lo mismo conforme le había mandado Esther. Y dice que después de esto, el versículo 1, que al tercer día, cuando su ayuno terminó, Esther se vistió de vestido real. Es importante que nosotros cuando estemos en ayuno nos encerremos, que la gente no esté mirando, ay, mire la cara, cómo la tiene, pobrecito, está en ayuno, no. Esther se encerró, cuando terminó su ayuno, se cambió del vestido que tenía, se puso el vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento real, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Esther confiaba que Dios le había puesto allí en ese lugar, y en esta ocasión también confiaba en que Dios le daría la gracia para que el rey extendiese su cetro. Y vemos que además de la confianza, ya ella venía respaldada también por el ayuno, por la oración, y venía allí, hermano, delante de la presencia del rey, confiada en que el rey le extendiera el cetro. Y dice la palabra ahí que el rey estaba sentado allí en el lugar donde él se sentaba, en el aposento real, y dice que entró, y cuando vio a la reina Esther que estaba allí en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, dice allí la palabra del Señor. Esther iba a la presencia del rey, de este rey, y tenía que hallar gracia. Nosotros vamos a la presencia del rey y ya hemos hallado gracia. La Biblia dice que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Esther se iba a acercar allí a ese trono, pero estaba en cierta duda que el rey pues pudiese extender, pero dice allí que Esther halló gracia y el rey extendió el cetro, y Esther tocó la punta del cetro. Cuando el rey extendía el cetro, le estaba dando la bienvenida, y al ella tocar este cetro con su mano, estaba haciendo contacto con el rey, y que el rey le estaba extendiendo su misericordia para con ella. Así ha hecho Dios con nosotros. Dios ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas, y hoy por hoy somos lo que somos gracias a esa gracia que ha sido dada. Una gracia no merecida, una gracia que no hemos nosotros comprado, sino por amor el Señor nos ha dado esa gracia. Y hoy estamos en la presencia del Rey, aquí estamos en su presencia, alabándole, glorificándole, exaltándole, porque hemos hallado gracia. Así como en este pasaje Esther halló gracia, hemos hallado gracia delante de la presencia del Rey. Que Dios nos bendiga para que cada día, hermanos, nosotros estemos reverentes ante el Rey, y que siempre esa gracia esté con nosotros para bendecirnos y para ayudarnos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Dice en los textos del 3 al 5, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho.
Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí cómo Esther entró a la presencia del rey en busca pues de esa misericordia para ella interceder por su pueblo. Y dice aquí que cuando el rey la vio, ella halló gracia, pero me llama mucho la atención que el rey le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? Él se dio cuenta que Esther, quizás en su cara, en su semblante había la necesidad de hacer una petición, y él le hizo la pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Qué bonito es, ¿verdad?, cuando quizás el hombre, como cabeza del hogar, como la autoridad de parte del Señor allí, así como el rey estaba allí, se dan cuenta cuando su mujer, su compañera tiene alguna necesidad. No se hacen quizás la vista gorda o no pasan por alto la necesidad que pueda tener su mujer, su compañera. Aquí el rey, verdaderamente Dios tocó el corazón de este hombre y le preguntó a Esther y le dijo: ¿qué tienes? Le dijo: ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. O sea, le preguntó: ¿qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Mira, hasta la mitad de mi reino te la daré, conforme a la necesidad o a la petición que traigas hoy delante de mí. Qué bonito es, pues, que Dios nos ayude, que Dios dé la sabiduría a los maridos, a los esposos, para tratar con esa dulzura, con ese amor, ese detalle, ese cuidado a sus esposas. Y así nosotros hemos recibido el favor de parte de Dios. El Señor hoy nos dice: ¿qué tienes? ¿Qué te angustia? ¿Qué necesitas? Y nosotros podemos llegar a la presencia del Señor y exponer allí nuestra queja o nuestra necesidad, y sabemos que Dios pues responderá conforme a nuestra necesidad. Y dice el 4: y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Ciertamente Esther llevaba una petición, ella tenía una necesidad, pero usó de mucha sabiduría. Fue una mujer muy sabia al momento de hacer su petición. Ella no llegó de una vez allí quejándose o llorando, poniendo allí: mira, rey, que Amán está. No, ella no dijo nada, absolutamente nada, sino que dijo que lo que quería, dice: que vengan el rey y Amán hoy, porque les he preparado un banquete. Usó de gracia, de sabiduría, para pedir, para exponer su petición, su necesidad. También nosotras como mujeres debemos de usar sabiduría cuando tengamos alguna necesidad, o que si queremos decirle, hacerle saber algo a nuestros maridos, no empecemos nosotros a dar jarabes de lengua. Desde que Dios amanece hablamos y hablamos y hablamos. No, vamos a usar de la sabiduría, de esa gracia que Dios nos ha dado para hacer saber nuestra necesidad. Quizás hay mujeres que sufren el agobio, el desprecio, la ignorancia de sus maridos. Bueno, vamos a ser sabias, vamos a meternos en la presencia del Señor y vamos a usar la sabiduría que Dios nos ha dado para que ellos entiendan. A veces los hombres son muy rústicos, son toscos al momento de dirigirse a las mujeres, pero aquí vemos que Esther usó la gracia, usó la sabiduría de parte del Señor y pudo obtener lo que ella necesitaba. Y dice: respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Vemos la importancia de usar la sabiduría. El rey inmediatamente dijo: daos prisa. Cuando nosotras como mujeres usamos la sabiduría de Dios, los hombres, hermanas, mire, eso abren el corazón y son hombres muy sabios allí, dadivosos, y dan cariño y dan aquella respuesta quizás que tú estás esperando. Así que vamos a usar la sabiduría que tenemos de parte del Señor y vamos a ver la respuesta. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta linda historia, versos 6 al 8. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda,
que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, vemos, yo diría que este es el resultado de ese ayuno, de esas oraciones que durante 3 días estuvo haciendo Esther junto con los judíos que le acompañaron en ese ayuno, también sus doncellas, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Dios le dio gracia y pudo presentarse delante del rey y obtener la gracia de él. No fue expuesta a la muerte, sino al contrario, le fue extendido el cetro. Y además el rey le pregunta qué es lo que quiere. Obviamente, para que ella se arriesgara a presentarse ante él sin haberla llamado, tenía que haber alguna petición, había que tener algo, ¿no? Entonces él le preguntó. Él fue al banquete, como nuestra hermana nos estaba ahorita hablando, ¿verdad? De que él fue al banquete con Amán. Y vuelve el rey y le pregunta nuevamente a Esther: dime cuál es tu petición y te será otorgada. Había un modismo, podríamos decir, que utilizaban los reyes cuando querían agradar a alguien y darle quizás la petición que pedían. Decía hasta la mitad del reino. No era literal, ¿no? Es como cuando alguien te dice, me amas, sí, hasta el infinito y más allá, ¿no? Y es muy común decirlo. Entonces en ese momento lo vemos que en Herodes también, cuando la hija de Herodías danzó, él también le dijo lo mismo. Se ve que era una costumbre o un modismo, ¿verdad? Pero sin embargo, obviamente había la intención del rey de poder darle la demanda que ella le hiciera, de acuerdo a lo que le pareciera, obviamente, ¿no? Y ella le dijo algo, ¿no? Mi petición y mi demanda es esta. Y ella no le dijo de una vez cuál era el deseo, cuál era la petición, sino que ella le pidió que por favor fuera a otro banquete al siguiente día, y que luego al siguiente día ella le diría cuál era su demanda. Podríamos pensar que fue directamente el Espíritu Santo, vamos a decir Dios, que le inquietó, que le dirigió a Esther a que invitara a un próximo banquete. También podríamos pensar que fue un poco temor decirle a la primera, pero yo diría más bien fue sabiduría. Yo diría que fue el resultado de esa búsqueda que ella tuvo allí con el Señor, que el Señor le inquietó y le dio la sabiduría para que ella actuara de esta manera. Y no, como decía mi hermana Verónica, ¿verdad? No a la primera decirle las cosas, sino como quien dice, con anestesia. Vamos primero a ponerle anestesia, vamos primero a alegrarle el corazón. Mire qué sabiduría, hermano, porque mientras estaban allí, estaban tomando vino, estaban comiendo, y cuando la gente está comiendo y bebiendo, y más que ella conocía cómo era el rey, sabía que a él le gustaban estas cosas, ¿verdad? Entonces ella utilizó esto porque Dios le dio la sabiduría para hacerlo. Y entonces lo que le hizo fue invitarle a un segundo banquete sin saber lo que iba a pasar ese día, sin tener idea de lo que iba a pasar esa noche. Esa espera iba a producir un fruto que ella hasta ese momento no sabía cuál iba a ser el fruto. Pero qué importante es cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Qué importante es cuando nosotros no tomamos decisiones a la ligera, sino que oramos, consultamos al Señor, y si sentimos de esperar, si Dios pone en nuestro corazón que esperemos un poco más, esperemos, porque ese tiempo de espera producirá un fruto. Y es importante que seamos sensibles a la voz de Dios, a la dirección del Señor. No actuemos a la ligera, amados hermanos. Yo creo que esta es una enseñanza que quedó allí escrita para que nosotros aprendamos a tener la paciencia de esperar mientras eso nosotros estamos orando y Dios está trabajando. ¿Sí? Qué lindo es que nosotros confiemos en el Señor. Dios, cuando nosotros pedimos así, si este rey terrenal que tenía fama de ser una persona así un poco intemperante, si ese rey tuvo esa paciencia de esperar a que Esther le dijera, ¿no? Primero en un banquete, después en otro, ¿cuánto más nuestro Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el mejor de todos?
Él nos ama, nos tiene paciencia, así que nosotros debemos acercarnos a Él confiadamente, al trono de su gracia, y allí hallamos oportuno socorro. Así que mi consejo, mi hermano, si estás por tomar una decisión importante, si tienes algo que hacer, que hablar, busca el momento y la oportunidad. La sabiduría está no solamente en decir lo correcto, sino en hacerlo en el momento oportuno y hacerlo de la manera correcta. No solamente es tener la razón, no solamente es decir, bueno, es que lo que yo digo es la verdad y ya está. No, busquemos el momento, busquemos la oportunidad, que Dios es el que nos va a dar la sabiduría. Y cuando nosotros decimos lo correcto a la persona correcta, en el lugar correcto y de la manera correcta, vamos a recibir lo que esperamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Tenemos el 9 y el 10, dice así. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Bueno, vemos que el corazón de Mardoqueo, de Amán, estaba completamente lleno de odio ante este hombre, ante Mardoqueo. Él iba contento, salió contento, gozoso del banquete que había tenido, pues, y orgulloso al mismo tiempo, porque era el único que había llamado al rey y a él, pues, ¿no? Entonces, oye, a mí me prefirió, pues yo soy importante ante los ojos de la reina también. Entonces, él iba contento a contarle a su familia, a su esposa, lo que le pasaba, ¿no? Lo que era, cómo el rey lo agradaba, lo preferían a él. Pero cuando vio a Mardoqueo que estaba allí, se le dañó el corazón, todo, sintió rencor, odio, y buscaba la manera como le quiso quizás acabarlo en ese momento, pero vuelta se refrenó, ¿no? Y dijo, mejor voy a consultar con la familia, con la esposa, con los amigos, ¿no? Porque es que él tenía el odio en la sangre, no podía ver a este hombre, ¿no? En primer lugar era porque había un poco de orgullo, ¿no? De que este hombre nunca se le inclinó, nunca se arrodilló ante su presencia, y eso no le gustaba a él, ¿no? Porque era mandato que tenían que inclinarse ante él, pero Mardoqueo nunca lo hizo. Entonces, eso era lo que él le fastidiaba mucho. Mire, cuando una persona odia a otra persona, todo lo malo que hace, todo lo que hace a esa persona le parece que está mal, ¿no? Si hace porque hace, lo hace mal, y si no lo hace, también le parece mal, ¿no? Este hombre, solamente porque no se le inclinaba a él, trataba de acabar, y trató de acabar no solamente con él, sino con todos los judíos, ¿no? Entonces vemos que el odio es lo peor que puede tener la persona. Y ese odio le persigue en todo momento, en toda hora, está donde esté, se acuerda de eso, y qué odio que siente en su corazón, ¿no? Por eso este hombre iba saliendo contento, gozoso, pero solo con verlo se le dañó el corazón. Nosotros debemos deshacernos de ese odio que nos acecha cuando sentimos un odio, algo hacia una persona, ¿no? Desechemos eso, pidámosle a Dios que nos ayude, ¿no? Porque somos humanos y verdaderamente a veces que sí nos da eso de no nos gusta a ciertas personas, ¿no? Pero nosotros tenemos a quien clamar para que nos ayude, nos libre de tener, y que en vez de sentir odio, cuando esté a nuestro alcance,
démosle la mano, levantémosle a esa persona, ¿no? Y que ese odio se convierta en alegría, en gozo, ¿no? Eso es lo mejor que quiere el Señor, que el Señor nos ayude a cambiar el odio por el gozo, por la paz, por el amor. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. El versículo 11 y 12 dice así. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos la soberbia, la altivez de un hombre que estaba alardeando de las cosas que él tenía, ¿verdad? Aquí empezó a decirle a las personas que estaban ahí, a su mujer y a los que estaban en ese momento en su casa, todas las cosas que tenía, pero todo eso lo hacía era porque en el fondo de su corazón él no era feliz con lo que tenía. A pesar de todas las cosas que estaba diciendo, no era feliz por un simple hombre que no se inclinaba ante él, ¿verdad? Podemos ver cómo era atendido él por su familia, por sus amigos, el título que tenía o la posición que tenía en el reino, y sin embargo no lo hacía feliz esto. Y aquí podemos ver que las riquezas del mundo, las posiciones, la fama, solamente son cosas huecas para el ser humano, porque quien llena todo en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Podremos tener riqueza, podremos tener fama, pero si el Señor Jesucristo no está en nuestros corazones, eso no nos hace feliz. Por eso es que nosotros vemos cómo personas son famosas, personas adineradas, y sin embargo luego conocemos la triste historia de muchos que se han quitado la vida en plena fama, ¿verdad? Musical o plena fama con respecto a ser jugadores de algo. Y sin embargo no son felices, ¿verdad? Y nos damos cuenta aquí que la felicidad no está en el dinero, no está en la posición, no está en cualquier cosa que este mundo ofrece como una simple felicidad, sino que nuestra felicidad como seres humanos está puesta en Dios. Que tú puedes ser una persona que no tengas nada, una persona que económicamente no tenga recursos o no tengas una posición, pero eres feliz porque tienes a Dios en tu corazón. Entonces, que Dios nos pueda guardar a nosotros, que nos pueda librar de así como era Amán, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que una de las cosas que Dios aborrece es la altivez de espíritu. Este hombre estaba alardeando de todas las cosas que tenía, ¿verdad? Del dinero, de lo que él tenía, de su casa, la cantidad de hijos, porque en aquel entonces era una honra tener cierta cantidad de hijos, ¿verdad? Entre más hijos era más honra. Ahorita en nuestros tiempos tal vez no es una honra, ¿verdad? Tener muchos hijos. Pero en aquel entonces sí, y bueno, y decía también de todas las posiciones que él tenía, de lo importante que era para él, que era él para el rey, para la reina, que a más nadie ellos habían invitado, sino solamente a él. Y qué triste tener un corazón de esa manera, hermanos. Y hay personas dentro del pueblo de Dios que también se comportan de esa manera, porque están al lado de los líderes o porque están al lado de gente importante en las cosas del Señor, se creen gran cosa o se ponen como el pavo, ¿verdad? Se creen grandes. Entonces, que el Señor nos pueda guardar. Si en tu corazón hay algo de altivez porque tienes cargo dentro de una organización a la cual estás sirviendo y hay cierto orgullo en tu corazón, porque nosotros mismos nos conocemos, sabemos qué es lo que siente nuestro corazón, nuestro sentimiento. Entonces, si hay un tipo de cosas así como Amán tenía, debemos reflexionar en eso y pedirle al Señor que nos ayude, que aparte de nosotros toda altivez, toda soberbia, todo orgullo, porque esas cosas Dios las aborrece. La Biblia dice que antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, cuando una persona está en lo alto y de repente cae, es porque en su corazón ya había soberbia, ya había altivez de espíritu, se creía mejor que los demás. Entonces Dios permite
que sucedan estas cosas, el quebranto, que suceda el llanto, que suceda el dolor, para hacerlo entender que no debemos comportarnos de esta manera. Este hombre se creyó grande, mejor que todos los demás, y eso lo hacía era porque en el fondo no era feliz, lo hacía de esta manera. Y hay personas en el mundo que uno que en el caminar de la vida se da cuenta que hay gente que tiene dinero, tiene posiciones, alcanza rango, alcanza cargos dentro del trabajo, y sin embargo no son felices. Les molesta la actitud de cualquier persona que es menor que ellos, les molesta lo que ellos hacen, les molesta que no sigan lo que ellos dicen solamente porque hay soberbia, porque hay altivez en su corazón. Entonces la posición o el dinero que tienen no los hace feliz. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero en esta vida, mejores que otros, y sin embargo les molesta la actitud de otras personas? Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Si en nuestro corazón hay ese tipo de cosas, bueno, estamos a tiempo de decirle al Señor que aparte todas esas cosas de nuestro corazón y que podamos ser humildes y sencillos, que entre más posición, entre más dinero o entre más cosas que Dios nos dé, porque todo lo que tenemos por el Señor, seamos más humildes, seamos más sencillos y seamos más humanos, para que así el Señor se encargue de engrandecernos, que haya humildad en nuestro corazón, para que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, se pueda agradar de nosotros y no que luego nos toque o le toque al Señor hacer como le hizo a muchos hombres aquí en la Biblia, para que reconocieran que todo lo que tenemos depende del Señor, que si la fuerza física que tenemos para trabajar, para producir dinero, para movernos en las obras del Señor, es solamente por el Señor y no por nuestras propias fuerzas, porque recuerde que siempre está la providencia del Señor en nuestras vidas, y si tenemos vida y tenemos salud es porque el Señor asimismo lo permite y nos da toda la fuerza y la sabiduría para adquirir las posiciones y las riquezas que Él permite que obtengamos aquí en la tierra. Entonces que el Señor nos ayude a ser humildes y sencillos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre su vida. Estamos en el libro de Esther, capítulo 5, versos 13 y 14. Dice la palabra: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con él rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Bueno, un escenario, ¿verdad?, hablando acerca de Esther, es muy hermoso, ¿verdad? Dos personas, Mardoqueo y Esther, se disponen, ¿verdad?, a buscar la presencia del Señor, y vemos, ¿verdad?, que Dios empieza a obrar. Pero eso es importante, que nuestras cargas, nuestras luchas, en ese momento, ¿verdad?, a veces necesitamos la dirección. Y en este caso, ¿verdad?, me agrada cómo estas dos personas buscaron la dirección del Señor. Pero vemos el caso de este hombre, ¿verdad?, Amán, ya allí en medio, porque estaba en honra, vamos a decir, estaba a la mano derecha del rey. El rey le había dado, ¿verdad?, parte vamos a decir, de la herencia allí para ejercer como tal persona, como una figura importante. Pero vemos, ¿verdad?, como vienen hablando mis hermanos, acerca del orgullo de este hombre. Solamente por ver a Mardoqueo, por ver a esta persona allí, que no se postraba, que no le rendía pleitesía, su corazón, ¿verdad?, enardecía de ira, de enojo, se transformaba. Dice que en medio de aquella salida, aquel banquete, venía gozoso, venía alegre, y por solamente ver a este hombre allí a la puerta, ¿verdad?, del palacio, dice la palabra que su corazón cambió. Y bueno, eso le hacía mudar, ¿verdad?, su manera de pensar, porque vemos allí cómo llega, ¿verdad?, al final a su casa y le dice a su esposa: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Qué triste, ¿verdad?, esta situación de Amán. Bendito sea el Señor. Es algo que necesitamos, ¿verdad?, ver las cosas. El Señor, a medida que usted y yo, ¿verdad?, nos dedicamos al Señor, Dios nos honra. Pero por estas cositas, ¿verdad?, tan pequeñas, no vamos a tomar o a hacer locura. Bendito sea el Señor. Dice el 14: y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana dé al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entre alegre con él el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán,
e hizo preparar la horca. Fue una decisión que, verdad, no la tomó Amán como tal, pero sus amigos y su compañera, su esposa, tuvieron, verdad, la dicha de darle ese consejo malo, bendito sea el Señor. Entienda que no son los hombres que deciden, verdad, el final de nuestras vidas. Estamos en las manos del Señor y solamente Dios decide. Por esa situación de Amán, esta gente, verdad, le dijeron este consejo malo de que preparara una horca para mandar a eliminar, para mandar allí a quitar del medio a este hombre Mardoqueo, porque solamente no le caía bien. En medio de este camino no vamos a conseguir personas que de pronto usted y yo estamos, ¿verdad?, en honra por la misericordia del Señor, pero hay personas que de pronto van a ser de tropiezo en nuestras vidas, pero vamos a hacernos, como dijo uno, la vista gorda. Me acordaba acerca de esto cuando ungieron a Saúl. Dice que ninguno, ¿verdad?, en su pueblo estaba de acuerdo. Hay gente, no todos, pero hay gente que no estaba de acuerdo. Y me llama la atención esta palabra al final, ¿verdad?, de ese capítulo. Dice que Saúl disimuló, disimuló por la situación, porque ya había oído que no lo querían. Entonces, hay gente que de pronto no nos va a querer, hay gente que de pronto no vamos a encajar con ellos, pero bueno, vamos a hacernos los locos, vamos a disimular. Pero este hombre, Amán, no, se llenó se echó a pecho ver esta situación por solamente este hombre, Mardoqueo, no hacía lo que le correspondía hacer, porque había una orden, pero sabemos, ¿verdad?, que no solamente nos vamos a inclinar a los hombres. En primer lugar, tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas. Obedecemos a los hombres, estamos sujetos a los hombres, a las autoridades. Pero en primer lugar, ¿verdad?, a nuestro Dios, aquel que puede quitar la vida, aquel que puede dar la vida, bendito sea el Señor. Pero vemos que en medio de este consejo, la orden era que prepararan esa horca para eliminar, para sacar de allí, de este negocio, a este hombre llamado Mardoqueo. Pero bueno, más adelante vamos a ver lo que hace el Señor. Solamente hoy en este tiempo nos resta ser constante, permanecer, ¿verdad?, en esa área en la cual Dios nos ha colocado por su misericordia, sea la responsabilidad que usted tiene de parte del Señor. Hagámoslo de corazón, hagámoslo, ¿verdad?, con pasión, con temblor, con misericordia, porque es el trabajo que Dios nos ha hecho en este tiempo y lo podemos ver en medio nuestro, ¿verdad? Es un trabajo acerca de estos matutinos. No es fácil de pronto para algunos levantarnos temprano, pero lo hacemos porque sabemos, ¿verdad?, que es el Señor que nos ha permitido por su misericordia. Es el Señor que nos permite en este tiempo llevar una palabra de bendición para sus vidas. Porque si nos damos de cuenta, siempre estamos hablando acerca de las cosas del Señor. Hablamos palabras, no estamos hablando cosas negativas, cosas de otras cosas que no necesitamos, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor en este tiempo sigue hablando. Entonces, mi amado o amigo, si Dios le ha puesto a usted en honra y hay alguna situación acerca de esto que estamos hablando, hagamos como Saúl, disimulemos, pasemos por alto la situación y hagamos el trabajo que tengamos que hacer. No nos pongamos a inventar, no nos pongamos a buscar, ¿verdad?, como dicen algunos por allí, a Dios por los rincones, sino busquemos la dirección del Señor. Que sea el Señor y tomemos este consejo de Esther, ¿verdad? Vea como Esther, avispaíta, dijo un hermano por allí, solamente consultó, ¿verdad?, con su primo, llegó a un acuerdo, hicieron un trabajo espiritual y vemos cómo Dios, ¿verdad?, comienza a abrir las puertas, porque es así en este tiempo, ¿verdad? Hoy día, alargadamente, bueno, la situación es difícil, algunas personas corren, hablando de creyentes, corren para un lado, corren para otro lado, buscando soluciones, y la solución la tenemos cuando nos humillamos, cuando nos vamos a la presencia del Señor. Bueno, mis amados, Dios me le bendiga y Dios me le guarde.